Yali, neno toca Lilica el Tonac. Hoy, 1 de julio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la cuarta casilla de la quinta trecena, el Tonali Nahui Cosca Cuautli, 4 Sopilote Rey. Un tonali del rumbo del sur, del Huistlampa. El color es el amarillo. Bueno, pues este tonali, recuerden que está en la trecena que rige la señora Chalchiutlicue, el agua que corre sobre la tierra, la dualidad del principio femenino de Tlaloc. Y bueno, este Coscacuautli, el sopilote rey en la naturaleza, lo que hace es limpiar el ecosistema, devorar todo aquello que está muerto, dejarlo en los huesos, en esas semillas divinas. Y el Coscacuautli viene a hacer eso en nosotros. Viene a invitarnos a esa limpieza profunda. Hoy, por ejemplo, yo ya anduve escombrando mi casa, arreglando mis cosas, lavando mi ropa. Sentí muy rico pensar en Coscacuautli mientras lavaba yo mis prendas, porque me quedé pensando que nosotros vamos a limpiar como Coscacuautli, pero ya no únicamente afuera, sino dentro. Vamos a limpiar esa agua que es la misma señora Chalchutlicue, que circula por todo nuestro cuerpo. Y escuchaba un audiolibro muy bonito que habla precisamente de ello, de lo que significa el agua y lo que es el agua en las cosmovisiones de todos los pueblos de alrededor del mundo. Es un principio en donde se genera la vida. Dice, todo estaba oscuro, pero el agua siempre estuvo presente. El agua de nosotros hay que limpiarla. ¿Y cómo se limpia el agua interior? Con los pensamientos. Incluso vienen ejercicios de poner durante 7 días una botella con agua cerca de donde tú duermes, intencionarla, ponerle una palabra escrita en un papel con la que envuelvas la botella y que tú le hables a esa agua, le des un mensaje y el agua finalmente al otro día se va a cargar del mensaje, porque el agua va a empezar a vibrar con ese deseo que tú traes. Te tomas el agua y entonces el mensaje entra y viene a llenar cada rincón de tu ser. Así que yo te invito a que hoy trabajes tus pensamientos. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cómo te concibes? Y bueno, Coscacuautli, recuerden que como es un ave que planea y está esperando a que la vida misma lo nutra a través de los animales que pasan al estado de muerte, bueno, pues esta ave devora todo lo muerto en el ecosistema, lo limpia y también a nosotros nos va a limpiar. Igual que a esos animales nos va a dejar en los huesos, en esas semillas divinas que somos. Coscacuautli también alude a la serenidad y a la paciencia. Esos dos valores son muy importantes trabajarlos, tenerlos siempre en cuenta. Miren, ya hemos terminado con Coscacuautli, esa senda de los guerreros. En Acatl, en Seacatl, recibimos nuestro bastón para andar, para caminar, para sentirnos con la fuerza de lo que es Acatl, que es también la flecha, hacia dónde íbamos. Después llegamos a un punto en Ome o Celot, a una encrucijada. Las mejores decisiones que tomemos o las decisiones que tomemos van a marcar nuestro camino, nuestro destino. Nosotros estamos en la libertad de decidir hacia dónde queremos ir, quiénes queremos ser. Después abrimos los brazos y entonces nuestras alas fueron las del águila y seguimos caminando con nuestro bastón. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos? Nos regresamos 1 o 2 pasitos, pero siempre con entusiasmo. Y estamos llegando a Coscacuautli. Todo este camino que hemos emprendido, ya llevamos 52 tonaltin y ahorita sumamos 4 más. Bueno, han requerido de serenidad y de paciencia, de tenacidad, de una voluntad heroica que debemos seguir trabajando. Y en esta coordenada, en el numeral 4, tenemos a Tonatiuh, nuestro sol. Así que si te falta energía, piensa en ese gran astro que nos va nutriendo, en cómo nació nuestro Nahui Olin. Fue Nanahuatzin que se entregó al fuego alquímico y se transformó en un sol. Siempre estás en el punto preciso para transformarte. Solo es
que tú aceptes el llamado de la vida y te entregues pleno. El ave que acompaña a Tonatiuh es Solin, la codorniz. Estaba yo leyendo por ahí que son aves que se eligen porque muchas veces cuando son decapitadas sus cuerpos se siguen moviendo. Incluso los ocupan para hacer adivinaciones y se fijan a ver hacia dónde se mueve el cuerpo después de que la decapitaron. Las aves que entran en este grupo son Solin, la codorniz y también el guajolote. Así que bueno, hoy entrega tu tona. Entrégalo para que la señora Chalchutlicue, que es la regente de la trecena, lo transforme. Limpie esa agua tonada que corre por tu cuerpo, que es precisamente tu sangre. Y en esta coordenada las imágenes mánticas nos traen a las mujeres que ofrendan y las mujeres que danzan, que cantan. Haz un canto para ti hoy. Pon esa agua, como te digo, mírate en un espejo de agua. Piensa quién eres tú o quién quieres ser. Libérate de todo aquello que no es tuyo, de todo aquello que no te pertenece, porque el agua tiene memoria. Y la memoria que va a arrastrar primero esa agua que llevas dentro es la de tu árbol. Así que si hay por ahí algo, piensa, aunque a lo mejor lo ignoras, pero el que lo ignores no quiere decir que no lo puedas intencionar. Si te has sentido enferma, bueno, quiere decir que esa agua que te habita está a lo mejor revuelta un poco, no en la frecuencia que tiene que ser, en la armonía que tiene que estar. Así que hoy mira que el señor de la noche es Istli. Istli es una advocación de Yayauquitezcatlipoca, el espejo de obsidiana. Así que bueno, yo tengo aquí un espejo de obsidiana, pero también podemos hacer un espejo de agua y pedirle a Istli, que es el que está con una patita en la tierra en este espacio-tiempo y otra en el agua, fíjense, en el agua. Bueno, pues vamos a pedirle a él que nos permita transitar por ese espacio de nuestro árbol y si hay algo que sanar y que por eso nuestras aguas están inquietas, que podamos lograrlo. No, a veces no conocemos el secreto, pero sí podemos intencionar que nuestra agua encuentre la paz, el camino, porque somos guerreros. Y estamos concluyendo esta senda de los guerreros y saber esperar es una virtud. La serenidad y la paciencia, como les decía al principio, es algo que debemos de procurar en nuestro camino y en nuestro entendimiento. Bueno, pues ya les dije, en el signo, me faltaba, ¿verdad? En el signo Coscacuautli está Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Ella también habla de procesos, pues siendo la mariposa, ¿no? Y en la mitología, ella viene también a devorar a los Mimishkoat que ya no están haciendo su función. Entonces, si también hay algo aquí que ya no está haciendo su función en mí, que se lo devore Itzpapalot. Y ella renace del fuego. Ella trae brillo de Tecpamej, o sea, de Tecpat en sus alas. Mucha capacidad de transformación, pero acuérdate que esos procesos requieren tiempo, serenidad y paciencia. Esos son los valores que vamos a trabajar. Y el conjuro para esta coordenada es el siguiente. Hoy que entiendo el significado de ser guerrero en esta vida, yo soy Nahui Cosca Cuautli, 4 sopilote rey, y me elevo por encima de mis limitaciones. Con elegancia despliego las alas, aprovecho el viento para girar suavemente las veces que sea necesario, confiando en las oportunidades que brinda la vida. Sin prisa y con maestría, empleo y canalizo mi energía. Así logro con sabiduría mis objetivos, siempre en un aquí y ahora a la vez. Bueno, pues es un placer compartir y si te ha gustado esta lectura, recuerda darme un like, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Bueno, pues nos toca emular a Coscacuautli. Que venga y que se lleve todo lo que ya trascendió. Y si nosotros ya estamos en ese trabajo, ya hemos logrado la serenidad, la paciencia y esa limpieza profunda, ayudemos a otros. Seamos para ellos como ese Coscacuautli. Encontremos con ellos, siendo Coscacuautli, su esencia divina. Dejémoslos en los huesos.
Bueno, pues ahora sí, Timotasquevostla.